para un suspiro sin recuerdo. Bienvenidos a Nostalgia Next. Bienvenidos podescuchas a nuestro episodio número 17, recién haber clausurado nuestro ciclo anterior de Forest Whitaker. Ahora empezamos con un nuevo ciclo, pero antes de hablar sobre el nuevo ciclo, quiero presentar a mi compañero, el que me hace segunda el día de hoy, o el que yo le hago segunda a él, con la temática de este ciclo y de este mes y de este episodio, Jorge Albán. ¿Cómo estás, Albán Ríos? ¿Qué cuentas? Hola, buenos días a todos. Pues bien, empezando un nuevo ciclo y además de que yo lo propuse, así que tenía que... Es de los tuyos, este es de los tuyos. Sí, Excelente. de hecho, no fue mi... Súper bien. Entonces, Excelente. sí, Creo que Enrique andaba entusiasmado también porque lo había propuesto hace mucho y qué bueno que lo retomas, porque pues sí, aunque a veces siento que se les hace pesado, no a todos, pero a algunos, aventarse tanto material. Por ejemplo, la siguiente propuesta con la que voy a batallar un poquito de Jorge, porque la peleó. Es una película contra una serie, una miniserie, entonces a ver cómo le hacemos, bastante material que ver. de hecho, o sea, en realidad, o sea, aquí sí es pesado porque, por ejemplo, en este tema particular, Sí. si bien nos concentramos en el Drácula de Bela Lugosi. Lugosi contra el de Coppola, pero en el Sí. Inter hay más de otras películas, el libro, Claro, hay mucho material. y Pero anime y demás, ¿no? yo creo O sea, yo creo que la razón de estas dos, las que las propuso Tomás, es porque eran los más emblemáticos, ¿no? obviamente, sí, Creo o que sea, después de la de Tom Browning o Lugosi, en realidad se ve que la influencia se repetía mucho y no fue hasta la estética bueno, ahorita entramos en tema, vamos a sí, empezar con, exacto. Sí, a ver. bueno, Alba nos acompaña, me imagino estás en tu área de trabajo, en San Juanito, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal por allá? ¿Qué tal los fríos, los calores en estos últimos días? Fíjate que mucho sol, pero el aire frío, mucho aire. Fresco. En San Juanito es algo constante. Y ahorita estamos en temporada de incendios Sí, y es un asunto muy, pues, muy serio, ¿no? Porque delicado. están tremendos y el aire obviamente no ayuda. O sea, además, Lo hace más difícil de controlar. Bueno, como dijo Jorge, no se controla, pero se llega a tratar de limitar, ¿no? De que no se propague tanto. sí, exacto. Y Porque entonces se hace muy difícil. O sea, bueno, ahorita es uno de los grandes problemas que hay en toda la región, ¿no? Y en todo el estado, bueno, pues en Ujú. básicamente ¿Y, toda esta y franja. oye, tengo curiosidad, ¿quién sufre más? Los indígenas o la población general, los caminos de comunicación para todos les son afectados, o en general la ecología, bueno, obviamente la ecología yo creo que la damos por hecho, ¿no? Que es la que es más Sí, sí, afectada, sí. pero así a modo de infraestructura o a modo de socialmente, ¿quién viene siendo los más afectados? ¿Quién corre más riesgo en este tipo de situaciones? O sea, no es como, por ejemplo, cuando comentábamos los incendios de Los Ángeles con Ajá, Jorge, sí, no, o sea, en el área de California, en donde hay muchas casas, acá no, o sea, son focalizados y es en zona, digamos, forestal. sí, Ah, pero pues ahora sí que Aquí, estás rodeado de eso, ¿no? O sea, San Juanito está en la boca de lo que es la sierra occidental, ahora sí que qué el tan riesgo no, problemático es, más allá de lo ecológico, qué tan problemático es para la vida diaria de la población y hay alguna población en particular a la que le afecta más que a otras. Es más bien la curiosidad, no sé en realidad. Si no hay ninguna población afectada, pues también es una posibilidad.
Sí, o sea, o sea, aquí no se queman pueblos, por ejemplo, porque en realidad, o sea, digamos, como que está muy bien establecido lo que es la población o los núcleos urbanos Sí, con el bosque. O sea, claro. aquí, por ejemplo, el problema, por ejemplo, con Los Ángeles, Sí, bueno, el área de California o todas esas partes de Estados Unidos, es de sí. que, o sea, se meten dentro del Sí que bosque. la mancha urbana ya está penetrada entre los árboles, entre el área boscosa, sí, Sí, eso o es. sea, viven eh, entre los bosques. Entonces, y es lo que yo decía, es lo que yo le decía a Jorge, le dije, sí, eso es cierto. Y yo le decía, pero ¿quiénes son los que más están metidos ahí? Pues los que tienen el dinero para poder adaptar sus viviendas a a estas áreas no exacto. tan, ¿cómo se dice? Porque dice, no, es que también hubo gente, sí, sí, de seguro ya a estas alturas, está conectado todo y hay gente que no es tan pudiente que también es afectada, pero creo yo quienes más están en riesgo son los que se meten en áreas un poco más remotas porque tienen con qué, tienen el recurso para adaptar sus viviendas para eso. Y, o sea, Bueno, de cuenta pues, que, ajá. bueno, ya. No, no, Última. no, adelante, adelante, adelante. Ten en cuenta que en realidad, por ejemplo, aquí nuestra legislación en realidad limita mucho o sea, la población o acceder a esa, por ejemplo, meterte al bosque, ¿no? Mm, O sea, en realidad, o está, sea, está regulado eso. sí, exacto, sí tienes que definir mucho las áreas urbanas, las áreas de, ¿qué se llama? Donde tú te puedes poner. O sea, Ok. Ajá. no es así como que agarras un pedacito de bosque y lo dices, aquí Pero estoy vivo. obviamente hay excepciones o hay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se o sea, sí, pero también yo me imagino que por ejemplo, el caso de los rarámuris, pues ellos Sí, tienen un exacto. poquito más de libertad, ¿no? Pero son más respetuosos ante este tipo de situaciones, Sí, no talan exacto. tanto y no andan, pues ahora sí que es su protección. Sí, exacto, sí, o sea. Y imagino que es un poco de que ellos están, como dices, ellos saben cómo manejarse y en realidad todas las áreas donde están los incendios digamos, son áreas de uso común, ¿no? O sea, que con parte Ujú, del ejido, parte de las comunidades, exacto. pero sí, o sea, están claramente separadas de ¿cómo se llama? De los núcleos de población, ¿no? Lo que es donde viven. Pero sí, o sea, es una afectación, ¿no? Por ejemplo, te digo, el incendio está a 50 kilómetros, ¿no? Un ejemplo. Pues, Y pues pues uno está, relativamente cerca, claro. sí, exacto, ¿no? O sea, pero pues, Pero igual, con todo ¿cómo se llama los valles y de los picos de las montañas y todo, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Todo el mundo ve el humo, ve la afectación. sí, o sea, recuerda que, o Y sea, llega el aquí, olor, me imagino. sí, o sea, aquí, sí, bueno, sí, creo que mandé una, Una, viste una foto civil la estado, foto, ¿no? sí, Sí. O sea, que parece que, que el humo está aquí, ¿no? Así como que, bien cerca. Ujú, pero, pero imagínate la magnitud, ¿no? Y sí. de hecho, por ejemplo, hace poquito, ¿cómo se llama? Con lo de la tromba de aire, Ujú, sí. de tierra, que se vino la semana pasada. Sí, creo que Aquí fue en Chihuahua. si no me equivoco, el lunes, porque no, el lunes o el domingo. El sábado pasado. Fue el Bueno, sábado. sí, Es que lo que pasa es que lo recuerdo porque regresó mi cuñada de México. Estábamos toda la familia allá y mi cuñada regresó y creo que el avión, no batalló para aterrizar precisamente porque le atinó en esas fechas. Y yo ya llegué después, pero sí fue y vi mucha gente haciendo memes y cosas así acerca sí, no, fue el del, sábado. del A mí me tocó fenómeno, ¿no? ya me tocó acá de que tuvimos que, para llegar a Chihuahua, así nos tocó un buen tramo de tormenta.
tormenta. Órale. No, pues Sí, bueno, y nada más para pasaron una imagen satelital que de repente se veía o sea, digamos, la capa de tierra, ¿no? Cómo se movía, y de repente en otras, o sea, digamos, en mi región, ¿no? En donde estoy, Sí. las partes donde había varios incendios, ¿no? O sea, eran como 5 o 6, ¿no? Entonces, para que se notara a nivel satelital de esa forma, eran un poquito grandes. Pero te digo, es temporada, ¿no? Y el problema es que se han retrasado un poco las lluvias en este periodo. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, recuerda que sí se les complica mucho a la gente de aquí. Pero en fin, No, pues, me ya imagino. estuvimos como media hora aquí platicando de Pues situaciones. no te preocupes, así es, pues tú creo que tú de los que estamos aquí, entre tú y yo somos los que más escuchamos el programa y te das cuenta que, pues a veces están entretenidos, a veces esas conversaciones, tangentes o no tangentes a la plática, ¿no? Pero a veces está interesante escuchar esas conversaciones ya sea de problemáticas o de, ¿cómo se llama? La forma en que, ¿cómo se Entonces, llama? Nos ¿cómo manejamos llegamos ante aquí, no? situaciones cotidianas. ¿Eh? La forma en que llegamos al programa, A ¿no? al tema. No, y Al aparte tema. yo tengo curiosidad auténtica y quiero pensar que a quien nos escucha a veces también le da curiosidad escuchar estos fenómenos, ¿no? Meteorológicos. Bueno, y Arnoldo Bautista aquí desde la ciudad de Chihuahua, ya de vuelta en Chihuahua, después de casi 2 semanas fuera, en Cuernavaca y en la Ciudad de México, ya de nuevo en casa y pues empezando otra vez la rutina, con muchas actividades. Acaba de pasarlo, para quienes nos escuchan, acaba de pasar las vacaciones de Semana Santa, de Pascua, con la gran noticia, la más fuerte noticia, pues de que nuestro Papa, Francisco, pues ha pasado a mejor vida y pues a la expectativa del cónclave y del resultado, a ver cómo va a venirse ahora con mucha intriga con respecto a los candidatos. Por ahí se menciona un filipino, creo que no me acuerdo si también hay por ahí uno de un país africano, pero sí hay mucho ruido, y también pues el conservadurismo de Roma, del Vaticano, también está haciendo ahí sus pininos, entonces estamos muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy, muy extraños, con las elecciones en Europa, con las elecciones en Estados Unidos, ha llegado a, a- a dar más incertidumbre de lo que vivíamos hace 50 o 70 años. Es algo muy extraño viviendo en la era de la máxima información, tecnología. Al parecer eso ha dificultado más nuestra vida en lugar de facilitarla, que era la tirada desde un principio. Pero bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Este ciclo, vuelvo a retomar la plática de cine otra vez y como bien lo hemos platicado en otras ocasiones, este año, esta temporada se ha decidido segmentar por ciclos, por temáticas cada mes, y la idea es probar diferentes temáticas y hacer comparaciones. Hasta ahorita ha sido difícil. En lo que fue el mes de Forest Whitaker el mes pasado fue muy difícil porque se escogieron películas con poca participación del actor, y era muy difícil. Incluso una de ellas era pues un trabajo de dirección, la cual todos coincidimos, o hasta ahorita de hecho coincidimos, que a pesar de ser un buen actor, pues el cuate es algo blando con sus participaciones, y se esperaba un poco más, o se tenía una perspectiva más. Aquí estuvo interesante la dinámica porque creo que la mayoría de los que participamos, no solamente escogiendo la película, no estábamos tan metidos en el personaje. Ya ni me acuerdo quién fue el que sugirió Whittaker, pero a mí en lo personal me gusta mucho el actor, pero sí estuvo un poco decepcionante algunas de las participaciones que hubo en el ciclo pasado. Entonces ahora va a estar interesante porque la temática es la comparación de versiones antiguas contra versiones nuevas.
de películas, y para esto pues voy a hacer una pequeña introducción, con un artículo que me gustó mucho, muy sencillo, lo voy a dividir por partes, pero básicamente maneja los conceptos de lo que los gringos manejan como reboot, revival, remake y secuela. No tanto para compararlas, pero sí para diferenciarlas según cómo se han manejado y la relevancia que tienen ahora. Al parecer no es tanta como se tenía hace una o dos décadas atrás. Reboot, revival, remake y secuela. ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Estos 4 términos han llegado a dominar el panorama cinematográfico moderno y muchas películas recientes e incluso programas de televisión, que ahorita pues se podría decir que hasta se está volviendo incluso al mismo nivel de relevante como hasta más relevante que algunas películas. Y muchas películas tienen incluso programas de televisión utilizando al menos uno de ellos para describir su nueva versión de una historia anterior. Sin embargo, descifrar el significado exacto de cada uno de estos términos puede resultar complicado o confuso, sobre todo cuando sus definiciones son tan similares y aparentemente intercambiables. Ya veremos por qué. En las últimas décadas la industria cinematográfica, especialmente Hollywood, ha empezado a poner más énfasis en recuperar propiedades intelectuales conocidas como que en crear otras nuevas, aparte porque es más barato. Algunas cosas las estoy agregando yo. Al reintroducir una película o franquicia ya realizada ante un público nuevo, los estudios de cine pueden beneficiarse del reconocimiento que poseen las PI o las IP, como lo llaman los gringos, y aumentar su éxito en la taquilla mundial. Este modelo de negocio ha mostrado ser increíblemente lucrativo, con ejemplos notables como las producciones de Star Wars, de Disney y los remakes de acción real de sus películas de animación clásicas. Con tantas versiones nuevas y continuadas de películas o series antiguas, resulta difícil utilizar términos coherentes para describir estos proyectos. Cada año aparece una serie de películas que se describen como reboots, revivals, remakes o secuelas, y el uso constante de estos términos ha hecho difícil determinar qué significa realmente cada uno de ellos. He aquí una guía práctica y ayuda para definir estos términos con ejemplos de cada uno de ellos, y voy a concluir esta introducción con lo que se considera que es un reboot. Quizá el término más utilizado en las últimas décadas para describir las nuevas versiones de películas o de series producidas con anterioridad sea el reboot, una palabra tan frecuente con muchos espectadores, la utilización ahora como el sinónimo de remake de una película. Sin embargo, estas dos palabras tenían originalmente significados totalmente diferentes, ya que reboot se concibió originalmente como una forma de describir un reinicio completo de la continuidad de una película anterior. Un reinicio suele referirse a una franquicia más que una sola película e implica una historia que ignora por completo todas o algunas de las entradas anteriores a la serie, aunque algunos elementos como puntos de la trama, personajes o lugares pueden ser similares a la versión anterior de la historia o serie. Una versión reiniciada suele ser completamente nueva, con poca o ninguna conexión con la que había antes. Algunos ejemplos de este enfoque en los últimos años son las últimas películas de Star Trek, las películas de Planeta de los Simios que comenzaron en el 2011 con Rise of the Planet of the Apes, y la única de Universal en su difunta franquicia Dark Universe, The Mummy, la momia, del 2017. Y ahí lo dejo para ya explicar los otros términos en los otros episodios que tendremos. Pero así rápidamente, para quien tenga curiosidad de este artículo, lo saqué de la página screenrant.com y el título es eso: ¿qué es un reboot, revival, remake, secuela? Diferencias explicadas. Entonces por ahí, si les interesa un poquito sobre este tema, ahí lo podrán consultar. En este episodio nos tocará hablar sobre versión original o versión antigua contra una nueva, que en este caso hablamos de las películas, porque ahora sí vamos a manejar varios materiales audiovisuales que vienen siendo las versiones
de 1931, Drácula, y se podría decir, la más emblemática de los tiempos modernos, Bram Stoker's Drácula, de 1992. Así rápidamente voy yo no sé, Alban, aprovechando que estamos empezando con esta dinámica, ¿qué sugieres? ¿Manejamos una ficha primero y luego la otra? ¿Y hablamos primero de una película y luego la otra? ¿O las manejamos a la par? ¿Qué es que sea más eficiente para nuestra plática el día de hoy? Fíjate que sí estaba pensando, obviamente aquí es más bien no una especie de dar a conocer una película, ¿no? Sino que ya viendo las dos, básicamente era hacer estas comparaciones, ¿no? Pero sí Un tenemos que análisis hacer de ambas. sí, exacto. O sea, se supone que las dos tienen un tema general en la que siguen, ¿no? Sí. O sea, básicamente si hablamos de la historia, la sinopsis de una película, vamos a hablar de la sinopsis de la otra, ¿no? De hecho, Sí, no, claro. o sea, Entonces, pero aquí mi empezamos. pregunta es, ¿hago el sinopsis de ambas o tú crees que deberíamos o sea, mi pregunta es, ¿empezamos con una y continuamos con otra o las llevamos a la par? Es que sería hacer la sinopsis de, digamos, de la primera, ¿no? O sea, Sí, ok. porque aquí, o sea, porque ahí es donde es el tema principal, y hacer la comparación entre la segunda, que es lo que cambia. Entonces ¿te gustaría la dinámica que fuera así? Empezamos con una, agotamos temas y empezamos con la siguiente para que la comparación sea cronológica y no Sí, simultánea, porque no vamos a hacer bolas a lo mejor. Igual como es de costumbre, no, o sea, podremos es que de todos yo modos pienso hacer intervenciones. Sí, es que yo pienso mucho, por ejemplo, Drácula, por ejemplo, que empezamos, ¿no? Con esta de Drácula, va a ser el tema principal, ¿no? O sea, ¿de qué se trata las dos películas, ¿no? Ok, sí. Y que eso, entonces que vamos a empezar a hacer las diferencias entre unas y otras películas, ¿no? Porque, y aquí, tal vez esto sí se nos dificulta un poquito más, porque en realidad como se basa en el libro, un libro, entonces novela. de hecho, o sea, por ejemplo, tanto en la original y como se supone que la versión de Coppola es la más fiel al libro. Sí, eso es tampoco lo no que tanto, ¿no? Sí, es lo que manejan. sí, pero de cuenta que ahí aquí sí tenemos un poquito de complicación. Tal vez en las otras tenemos que ver, por ejemplo, la primera, ¿no? Y entonces, ¿qué aportó la segunda? O sea, para bien, para mal. Okay. O sea, ¿qué diferencias, no? A mí se hace que Muy bien. es centrarnos en la primera y después irnos a la segunda. Ya está. Voy a hacer un break rápido de 3 segundos, voy a servir más café. ¿Tú no tienes alguna ahí? Sí, yo ¿Tienes el tuyo a la también, mano? creo que también. Ok, hacemos el break de un minuto para servirnos. Ok. Continuamos. Sí, adelante. Que yo me falta. Tú ya tenías el agua caliente, ¿va? No, pero ¿Sabes que tú continúa. le regalé a Patty ahora en Navidad una cafetera? Porque siempre tenemos cafeteras chiquitas. Y siempre yo me sacrificaba en quedarme sin café. Entonces, ahora hice de esos regalos que beneficiaba a la familia completa. Yo siempre me quejaba de las cafeteras de que están hechas para expresos. Ajá. Y luego tú te echas la taza de café. Sí. Te dice, no, para 4 tazas, y luego te echas una y la ya se quedó a menos de la mitad. Sí, pues así estábamos con también las cafeteras chicas. Y ahora sí, mejor ya busqué una más grande es que las disque 12 tazas, pues 12 tazas en realidad nomás son 4. Sí, exacto, sí, o sea. Pero también es eso, de que uno quiere usar como una taza, no sé,
tal vez muy europeo. Una taza de expreso, supuestamente, sí. Sí. Y uno se lo toma pues, básicamente normal. O sea, le falta un poquito de si le pones leche o Ah, sí, claro. Pero normalmente la referencia es eso, ¿no? De las tacitas esas de juguete. sí, exacto, o sea, y te digo, por ejemplo, nos estamos siempre chutando básicamente una taza dos expresos. ¿Será que por eso estamos? No. Ok, vamos a retomar el tema. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, fíjate, o sea, y empezando con de Drácula, tal vez es bien emblemática porque es una, digo, empieza desde el libro, pero es un tema que viene desde antes del libro y que se va desarrollando en muchas etapas, ¿no? Sí. Obviamente, por ejemplo, llega al cine. Por ejemplo, podemos haber dicho Nosferatu, ¿no? Sí. Se me fue el nombre del alemán, del director alemán, ¿no? Que pues, obviamente sí. Franz, bueno, en fin. O sea, la de Sí, el Nosferatu. que era el de... No era el que hizo la de... No, ¿verdad? No era el que hizo la de Metrópolis. No. Ah, no, sí. La de Metrópolis. ¿Sí era el mismo de Metrópolis? Sí, se me fue el nombre. Pero ahorita me imagino que lo averiguamos. Sí, o sea, ahorita vemos. ¿cómo se llama? Expresionismo alemán, etcétera, ¿no? Sí. Toda esa época que retoma esos temas, ¿no? Pero pues era cuando empezaba el cine y entonces obviamente se estaba basando, ¿no? Obviamente se estaba sirviendo obviamente de toda la literatura y todos los temas que podrían interesar al público, ¿no? Friedrich Y obviamente, Wilhelm. Era Friedrich Wilhelm. sí. Friedrich Wilhelm. Wilhelm Monroe. Bueno, bueno, entonces sí, efectivamente, empecemos con esa. Bueno, nuestra primera ficha sería Drácula, una película de terror gótico sobrenatural estadounidense de 1931 dirigida y coproducida por Todd Browning a partir de un guion escrito por Garrett Ford y protagonizada ya muy todos conocidos por Bela Lugosi como el Conde Drácula, Dwight Frye como Renfield, basada en la obra de teatro homónima, o sea, la obra de teatro obviamente que está basada en la novela que ya mencionó Albán. La adaptación cinematográfica es una adaptación de la obra teatral de 1924, adaptado por Hamilton Duane y John L. Bellstrom, que a su vez, como ya mencionamos, es una adaptación de la novela Drácula de 1897 de Bram Stoker. Producida y distribuida por Estudios Universales, Drácula es la primera adaptación cinematográfica sonora de la novela. Se consideró a varios actores para interpretar el personaje principal, pero Lugosi, que anteriormente había desempeñado el papel en Broadway, finalmente consiguió el papel. La película se rodó parcialmente en los sets universales Universal Studios Lot en California, los cuales fueron reutilizados por la noche para el rodaje de Drácula, una versión en español de la historia producida simultáneamente también por Universal. Así rápidamente repasando los créditos, dirigida por Todd Browning, dirección artística, algo que ya se ha convertido en diseño de producción, pero antes se manejaba como una dirección artística, era aquellas personas encargadas de era todo el ambientaje, hacer todo el ambiente que se ve frente a la cámara. Lo hacía un director artístico, y el director artístico, nunca lo hemos mencionado aquí, pues era un gran, para este tipo de películas era un gran peso, porque se hacía una ambientación que hacía creíble, se maneja increíblemente en La Noche del Cazador, película que tú habías sugerido, que fue muy bien manejada y que creo que es parte o es un peso muy fuerte en las películas que vamos a platicar el día de hoy. Por eso hago mención de ella, ¿no? Producción por el mismo director, por Carl LaMille, por parte del estudio,
y productor asociado E.M. Asher. Escrita, el guión adaptado por Garrett Ford, sí, y basada en las mismas que ya habíamos mencionado. Música a cargo de Philip Glass. Y también hacer mención, ¿no? Desde que empieza la película, creo que empieza con el Lago de los Cisnes, creo. Algo se me hizo muy, muy curioso la forma en que inicia. Que escogieran esa canción. Y creo que de alguna manera convierten algunas de estas piezas clásicas en una especie de cliché o costumbre a ver esas canciones como lúgubres. O sea, yo la verdad esa canción tenía esa percepción y creo que ya sé por qué la utilizan muchas veces en este tipo de escenarios. Sonido a cargo de Roy Hunter, que la verdad, mis felicitaciones. Tiene un sonido, bueno, quien lo haya escuchado en inglés, se oye muy claro, muy, muy bien manejado, el volumen, porque eso es a veces lo que critico de películas antiguas que hacen difíciles, seguir y escuchar. Cuando el sonido no es el más óptimo, se escucha mucho, ¿cómo se dice? Ruido blanco, y a veces se pierde un poquito porque eso, por ejemplo, lo escuchas mucho en las de los Tres Chiflados y en algunas producciones de ¿cómo se me dice este actor? Bueno, el gordo y el flaco, a veces ese ruido blanco te pierde un poco, te aturde. Fotografía también buenísima de Carl Front. A veces yo tengo la percepción de que algunas de estas películas se pierden las versiones originales y vemos ya adaptaciones digitales muy malas, pero por lo menos las que yo he visto muy bien, ¿cómo se dice? Capturadas, y hacen que uno ponga mucha atención, casi nada de granulado y con muy buena definición. La edición o montaje a cargo de Milton Carruth y supervisado por Maurice Pivar. Antes, como lo hemos mencionado, metía más mano en la edición el estudio que el director, y pues a veces el producto final no era la concepción del director original. Protagonizada por Bela Lugosi como el Conde Drácula, Dwight Frye como Renfield, que curiosamente aquí tiene un peso un poco más fuerte que en la versión de Coppola. Helen Chandler como Mina, David Manners como John Harker, Edward Van Sloan como Van Helsing, Herbert Winston como Dr. Seward, Frances Date como Lucy, John Standing como enfermera Briggs y Charles K. Gerard como Martín, que me imagino que es el ¿cómo se dice? El que trabaja ahí en el manicomio, ¿no? El que controlaba a Renfield, me imagino que controlaba entre comillas al Renfield. ¿De qué trata la película? Porque sí, aquí antes de que empecemos con las comparaciones, y la primerita es que sí es una historia un poco diferente en algunos detalles. El abogado llamado Renfield viaja hasta Transilvania por una cuestión de negocios con el conde Drácula, Bela Lugosi. Los habitantes del pueblo lo advierten que no vaya al castillo. Yo creo que a mí me gustó mucho, eso es lo que más me gustó de la película, ese principio. La entrada y Las actuaciones de los ¿qué eran? Eslovacos, los rumanos, o qué habrán sido, eran como rumanos. Era no sé qué. rumano, porque obviamente Transilvania. Me gustó mucho esa dinámica, ¿no? De que, ay, no, es muy peligroso. Eran las mejores actuaciones, creo que de la película, de estos los pobladores, ¿no? Sí. Y del chofer. Los habitantes del pueblo le advierten que no vaya al castillo de Drácula, ya que creen que en el lugar hay vampiros. Sin embargo, Renfield no les hace caso, va al castillo donde es recibido por el conde. Ambos dialogan acerca del deseo de Drácula de arrendar la residencia en Londres, ciudad a la que viajará al día siguiente. Esa noche Drácula hipnotiza al abogado y lo ataca.
Algunas personas manejan que esta es una especie de precuela a la versión de Coppola, porque esta escena no la vemos en la versión de Coppola, ya vemos el efecto, ¿no? Posterior al viaje de Renfield hacia Transilvania. Así rápidamente, Renfield, que ahora es un esclavo de Drácula, viaja junto con el conde a bordo de la Golotea rumbo a Inglaterra. Cuando el barco llega a su destino, se descubre que Renfield es la única persona viva de la nave. El hombre es posteriormente enviado al sanatorio del Dr. Seward, que se encuentra cerca de la residencia que arrendó Drácula. Algunas noches más tarde, Drácula se encuentra con el Dr. Seward en un teatro de Londres. Seward le presenta a su hija Mina, al prometido de su hija John Harker, y la amiga de la familia Lucy Weston. Lucy se siente fascinada. Fíjate que yo me perdí en la película, creo que me quedé dormido, porque en esta escena yo de repente vi gente y dije, ¿de dónde salió todas estas personas? No hilaché yo claramente la parte de la historia, pero bueno, ya se me está haciendo un poquito más claro, porque no sé si estoy mal, Alban, pero a diferencia de la versión de Coppola, no sé, de la novela, no sé si tú ya leíste la novela, aquí ponen a Mina como hija de Seward, y en la versión de Coppola es un prometido, es uno de los pretendientes, o estoy mal. No, no, o sea, de cuenta, sí, no, o en la película original, bueno, en la novela, sí. No. Sí, adelante. No. Sí, en la novela, fíjate que también ya, aunque ya leí hace tiempo la novela y la he releído, sí, no concuerdo con los apellidos, pero obviamente era uno de los pretendientes de Lucy. Yo también estaba en esa idea. Sí, porque aquí la presentan como la hija y en la otra la presentan. Ajá, por los apellidos. Pero bueno, Sí, eso es nada más así, estaba haciendo yo esa percepción. No se agarra tanto, ¿no? Pues, aquí en la primera versión, en realidad, se omite mucho eso, ¿no? De los pretendientes, claro. Y en realidad la participación de Lucy, tanto en la novela como en la versión de Coppola, ya tiene más relevancia, ¿no? Sí. Pero en fin, bueno, pequeños detalles que al rato se hacen más confusos conforme ves las otras versiones. Sí, o sea, por ejemplo, como comentas, ¿no? El papel de Renfield aquí es importante, ¿no? En la primera versión. Sí. Y en la novela y en la versión de Coppola, en realidad, pues es como un personaje secundario, ¿no? Y lo toman. Fíjate, por ejemplo, es secundario, pero es muy curioso porque siento yo que Coppola lo utiliza bastante en el sentido de manejarlo como una especie de elemento para la exposición. O sea, a pesar de que su participación sí está un poco limitada ante los demás personajes en la versión de Coppola, no deja de ser el que más se da exposición a muchas cosas. Y aparte es Tom Waits, ¿no? Quien interpreta a Renfield en la versión de Coppola. Su participación está genial. O sea, a mí se me hace, es un cuate que la verdad cada vez que sale en una película hace el trabajo triple del resto del elenco en las películas. Y lo hace excelente, la verdad. Siempre, bueno, generalmente los que no conocen, Tom Waits es sobre todo muy icónico en Estados Unidos. O sea, en realidad, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Más que como actor, más bien como cantante. Como cantante, en realidad también es alguien muy singular. Claro. El clásico, ¿no? O sea, que es más el estilo que la voz. Yo creo que Tom Waits es el verdadero, ¿cómo se dice?
rockero auténtico. Mucha gente tiene a Bruce Springsteen como el rockero auténtico de urbano, ¿no? El rockero urbano auténtico. Mucha gente quiere que Bruce Springsteen lo ve como el ícono, pero yo siento más que Tom Waits es en realidad ese rockero urbano que representa, ¿no? La vida, el estilo de vida del músico rockero urbano. Bueno, Pero así lo percibo yo. es el que pueda representar el estilo, pero como que el que nadie quiere ser. No sé, Probablemente, sí, estoy de acuerdo. o sea, es así como que, no sé, o sea, Tom Waits, o sea, lo es, o sea, su voz, su forma de ser, es como tal vez uno es, pero Exacto. tal vez uno quiere hacer al estilo, hasta imagen, ¿no? Bueno, en este caso Sí, en Estados Unidos, Springsteen vende, como vende la Springsteen, parte la parte más comercial, probablemente. sí, más de Pero imagen. Bueno, en más fin, imagen, pero más Tom Waits, cara bonita. sí, y Tom Waits, o sea, digo, es una figura, digo, que sobre todo en Estados Unidos sí suena más, ¿no? Para nosotros o para los de afuera, en realidad es más una referencia, ¿no? Pero en Estados Unidos sí es alguien bastante que una figura a seguir. Pero bueno, continuamos. Continuamos, bueno, así rápidamente, Renfield es estudiado por el Dr. Van Helsing, quien descubre que el hombre tiene una obsesión por comer moscas y arañas. Van Helsing descubre además que Renfield reacciona negativamente ante la planta que se utilizaba para protegerse de vampiros. Una noche, Mina es visitada en su habitación por Drácula, quien la muerde en el cuello. Al día siguiente, Drácula vuelve a casa, donde conoce a Van Helsing. Ahí Van Helsing descubre que el conde no puede reflejarse en los espejos y deduce que es un vampiro. Los periódicos de la ciudad reportan la presencia de una misteriosa mujer que ataca a niños durante la noche. Mina reconoce a la mujer como Lucy, quien ha vuelto de la tumba como vampira. Harker intenta convencer a Mina de irse de Londres, pero sin éxito. Posteriormente, Drácula vuelve a hablar con el profesor Van Helsing y le dice que Mina le pertenece. Van Helsing jura venganza al vampiro y lo espanta con un crucifijo. Más tarde en la noche, Van Helsing y Harker ven a Renfield, lo siguen después de haber escapado de su celda en dirección a la residencia de Drácula. Los hombres lo siguen, ven a Drácula junto a Mina. El conde los descubre y creyendo que Renfield los llevó hacia su escondite, lo estrangula. Van Helsing y Harker persiguen al vampiro, entran al ataúd ya que está amaneciendo. Van Helsing toma una estaca y se lo clava en el pecho de Drácula, quien grita de dolor. Con esto Mina vuelve a la normalidad y es llevada por Harker de vuelta a su casa. Disculpen por los spoilers, pero esa es la película en sí. Pues sí, muy simplista, una película que creo que está bien, porque a mí se me hace que, y no sé en esta época, pero este tipo de cine, pues era algo nuevo, era algo que se empezaba, porque yo creo que sí había cine de horror o de terror, pero yo creo que se manejaba a un nivel un poco menos dramático, a lo mejor, o con tintes un poco más caricaturescos, o no sé, o satíricos, más que manejar el horror como como un género propio, o no sé, o como un cine Lo que pasa fantástico. es que estás hablando de la época de los 30, entonces en realidad no había una definición No había bien. géneros todavía Exacto, sí. tan O definidos. sea, sí, exacto. Y por ejemplo, digamos, esa cuestión de horror, más bien se manejaba más bien como la forma de. Obviamente, el horror, tal vez, un ejemplo, ¿no? Ahorita con Drácula, ¿no? O sea, tú la consideras la novela una novela de horror. Sí. En realidad, o sea, digamos que como novela, pues no creo que la consideran una novela de terror, ¿no? Sino más bien De una fantasía.
de fantasía, exacto, sí. Entonces, Una obviamente, ficción, pues, ultra ficción, ¿no? sí, exacto. Pues es que no era una ultraficción. Volvemos, ¿no? O sea, por ejemplo, con Drácula, o sea, y el tema, pues era como hablar casi, bueno, aquí en México, ¿no? De La Llorona o de en otras partes de que puede hacer. O sea, de De la- esos, o sea, de esos monstruos, ¿no? De los zombies, ¿no? como una especie de curación de leyendas, a lo mejor de leyendas regionales de... Sí, ok, Sí, que se ok, siente, bien, ¿no? sí, Entonces, o sea, en realidad no, o sea, no era así como que para asustar a la gente, ¿no? sí. Igual, por ejemplo, Era para Frankenstein, ¿no? O entretener sea, más que nada. sí, exacto. Por ejemplo, Frankenstein era así como una especie de ensayo, ¿no? Sobre... Fíjate, por ejemplo, Frankenstein yo lo tomo como una especie efectivamente, como un ensayo, ¿cómo poder decirse? O sea, porque si mucha gente considera que la ciencia ficción es eso, ¿no? Está introduciendo la ciencia para hacerlo más llamativo al Sí, público en exacto, de general. hecho. Sí. Y Frankenstein tiene mucho de esos elementos, ¿no? De que maneja la medicina, maneja un poco de lo que es los avances tecnológicos y eso como que despierta un poquito el interés en la ciencia. Pero Y el miedo, o hablar a sea, lo mejor de de ahí viene el monstruos, no miedo, ¿no? es... Sí. Ajá. El miedo ante que, o sea, ¿qué se puede hacer con eso, no? O sea, por ejemplo, en Ujú. Frankenstein era eso, ¿no? Que cuando empieza, era cuando empezaba la cuestión de los usos de la electricidad, ¿no? Sí, Con voltas exactamente. y de que decía, ¿no? Por ejemplo, de hecho, Frankenstein se basa en un experimento que hicieron de que conectaban a un pedazo de músculo, electricidad, y el Y músculo se empezaba había a mover. una contracción y un Exacto. relajamiento, ¿no? Ujú. Sí, entonces era un poquito la idea, ¿no? De que, pues, o La sea, temática por ahí se estaba introduciendo. Muy bien. Bueno, en general, ¿cuál fue tu experiencia? Me imagino que la has visto varias veces, no sé, es la primera vez que la veo, ¿eh? Yo confieso, esta es la primera vez que veo la versión de Browning. Mucha gente dice la versión de Lugosi, pues Lugosi no la dirige, ¿verdad? Él simplemente es sí, un actor. exacto, pero obviamente. O Pero sea, la versión de Browning creo que fíjate que después de ver Macario, y Macario ya la había visto, pero de verla por primera vez, con ojos analíticos, por primera vez, mm, puede uno apreciar la forma en que perciben la historia los directores. Y creo que en el caso de Drácula, estoy viendo yo a un tipo, y bien lo mencionan por ahí, estaba leyendo yo un análisis de ambas películas, que el cuate, aunque en mi opinión maneja muy bien los elementos, los embona muy bien, es algo a diferencia de la otra versión que vamos a platicar, es muy congruente de inicio a fin esta película. Los personajes, la historia, los elementos, los efectos visuales, todo embona perfectamente. Por más que tú digas, es que se veía muy falso algunas cosas, especialmente el murciélago, pero era constante, no dejaban de utilizar las mismas estrategias y los mismos trucos, los mismos efectos, no los dejaban de manejar y eso le daba una cierta, como dice Jorge, establecieron las reglas y respetaron las reglas de inicio a fin durante la película y eso pues, yo lo tengo que reconocer al director. Entonces, eso para mí me hace más fácil ver la película porque a diferencia de la otra versión de la que vamos a hablar, sí se nota que se quiere uno tratar de apoyarse en diferentes estrategias, en diferentes estilos, en diferentes elementos y se pierde a veces en eso y termina la película un poquito más, pues menos confusa, seria, sí. es a lo mejor, porque esta es lo que yo tomo de esta película. Creo que se manejó con cierta seriedad y el director, aunque uno podría decir, ah, pues es congruente todo eso, al parecer sufrió durante el rodaje de esta película. No fue algo fácil para él.
Entonces, quiero rescatar, ¿no? De que lo que yo vi en esta versión fue un resultado que da congruencia, ¿cuál es la palabra? Tiene no constancia, pero sí, una, Trata una línea. de, o sea, por ejemplo, uno de los problemas, sobre todo, o sea, con la novela es de que, bueno, si lees la novela, en realidad la mayoría es, digamos, una novela apostólica en donde se basa en, por ejemplo, en cartas. Recuerda que los capítulos son cartas, ¿no? O sea, o frases del diario de alguien, Sí. en donde que van contando la trama, ¿cómo se llama? Digamos, ¿cómo se llama? Al ver de cada personaje, ¿no? Entonces, pues obviamente el director y, bueno, obviamente los guionistas, pues tenían que sacar, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y hacerla algo lineal. Y por ejemplo, la cuestión de Renfield, ¿no? Que dicen, o sea, bueno, yo a mi ver, meten el papel de Renfield como alguien que fue a Transilvania en lugar de Harker, que es la novela. La novela original. Bueno, se supone que dan a entender, yo entiendo, por la nueva versión, que ambos van, uno antes que el otro. Precisamente Harker está sustituyendo a Renfield porque Renfield pues pierde la mente, ¿no? Pierde el juicio. Sí, o sea, ten en cuenta que es una versión. Si lees la novela, o sea, tú no te das cuenta, ¿no? O sea, de hecho, tú sientes que Renfield fue seducido así como que con una voz así desde lejos. Alguien que por una cuestión toma contacto con Drácula. Pero por ejemplo, eso de, digamos, esa teoría de que Renfield fue el primero que fue, Sí. pues, o sea, se oye más coherente, ¿no? Porque en la novela en realidad Es más asimilable para un público que está siendo introducido a la historia, sí tiene sentido. O sea, que quita eso de, así como que digo, eso de que como que no sé por qué lo contactó. De hecho, en la novela no lo establecen, ¿no? Sí, o sea, en la novela en realidad nada más es alguien así como que igual como en la película de Pero Coppola. fíjate que qué curioso, porque da de qué hablar. Por ejemplo, en esta versión tiene un papel más preponderante, o sea, tiene un mayor peso, incluso al igual que Lugosi, son los que tienen un papel interpretativo más pesado, o por lo menos ellos, o no sé si ellos tuvieron esa libertad de hacerlo, o si el director los presionó a hacer, pero se siente que sus presencias son mucho más pues intrigantes, uno por ser el antagónico y el otro por su excentricidad. La excentricidad es lo que de alguna manera a mí me gustó la excentricidad de Renfield en esta película. De hecho, yo como estaba medio confuso, como te digo, al principio nada medio, no sé si adormecido o qué es lo que pasaba, pero llegué a pensar que era Harker, perdón, no hice esa diferenciación, porque yo, esas veces que escucho hablar y no escucho, escucho que hablan, pero no escucho lo que dicen, y no escuché realmente que se presentó como Renfield, sino que cuando vi la nueva versión, la pausé y me regresé a la versión viejita y dije, con razón ando yo medio confundido. Entonces Renfield es el que llega al principio. O sea, esa es la diferencia entre las películas. Sí, y fíjate, por ejemplo, yo vi primero la película antes de leer la novela. Ajá. Es así como que, che. O sea, igual, o sea, pues no analizar tanto eso, ¿no? Pero, pues, volviendo a esto, o sea, lo que hace el director es acumular, porque en la novela, obviamente, toda digamos, la travesía de Harker para volver a Londres, obviamente toma gran parte del libro. Entonces el director como que es un recurso, ¿no? Para, digamos, quitarse eso, ¿no? Evitar que cosa más tener que explicar, o sea, que la ida y venida de Harker.
digamos, como protagonista, ¿no? Sí. Entonces, cuando meten el papel de Renfield, o sea, cortan toda esa parte, o sea, cortan toda ¿Sí? esa travesía de La Harker. travesía de Harker. Sí, Pero y ya ponen lo que en el hacen, papel. fíjate, curiosamente lo que hacen, en mi opinión, le restan ese peso heroico que tiene en la segunda película. O sea, en esta película, al hacer eso, se convierte en un personaje X. Aparte de que su actuación es muy insípida, el personaje se vuelve con menos peso. Obviamente, ahí y a lo mejor era con intención de darle mayor peso al personaje de Van Helsing, pero sí es tibio, súper tibio el personaje, ¿no? Y al parecer no es la intención del autor, me imagino. El verdadero héroe está o los verdaderos héroes compartidos vienen siendo Harker y Van Helsing. Me imagino que esa era la intención del autor, te digo, no he leído yo la novela. Sí, exacto, Eh, sí, o sea, y, falta esa idea todavía postmodernista, ¿no? ajá, Que pero vuelvo debe otra haber vez a un lo héroe mismo, de que, o unos ajá, héroes. y vuelvo otra vez a lo mismo. El personaje en Rayfield, aunque supuestamente es muy secundario, hasta ya hicieron una película del personaje. Hay una película de ¿cómo se llama? De Nicolas Cage, que habla sobre el personaje precisamente de Reinfeldt. No la he visto, la verdad, pero ya ahora que estamos con estas películas, de repente dije, ay, con razón me suena el nombre de Reinfeldt, porque precisamente hay esta película que saca Nicolas Cage, que no he visto. No sé si tú ya la viste. No, tampoco. Este, Sí, pero pues ya, también ahora ya tengo está curiosidad. interesante. La verdad, yo Nicolas Cage no soy muy fan de su material. Hay dos, tres cosas que me gustan y yo creo que las más conocidas, las más reconocidas, pero en general y por lo menos en las últimas 2 décadas, mucho del material que ha hecho no me ha gustado. No soy muy fan de su forma de actuar y de sus papeles. Pero bueno, ahora ya tengo curiosidad precisamente por este episodio. Pasamos Sí, por ahí, bueno, aprovechando. De hecho, ya tenía, digamos, cierta experiencia con las cuestiones vampíricas, ¿no? Como en los 80 ¿Quién? sacó ¿Nicolas Cage, dices tú? Nicolas Cage, sí, Ah, sí, la sacó del una beso, película, ¿qué? El El beso del primer vampiro, beso, no sé qué, algo así. algo así, Ajá. sí. Y Sí, sí, está sí, sí, buena, la la vi. verdad que está interesante la película. Lo Eh, que pasa es que él llega a un punto donde se vuelve, ¿cómo poderlo explicar? O sea, en mi opinión, y a veces sucede, a veces no, pero a veces para mí se convierte ya en un personaje de él mismo. bueno, Y creo que eso incluso hay una película sobre eso, pero no la he visto. Pero creo que hay una película sobre donde él mismo empieza a reconocer de que pues ya se vuelve pues una caricatura de sí mismo. Pero bueno, eso es tema para para otro episodio. Entramos en lo que viene siendo la versión nueva. La nueva versión, pues así para no redundar en lo mismo, la historia difiere en la que, como lo hemos mencionado aquí, no vemos, bueno, para empezar, nos dan lo que llaman un backstory. De nuevo, no he leído yo la novela, pero en esta otra versión, bueno, que primeramente, pues hay que aclarar, la película en sí se llama Drácula, de Bram Stoker en español, o en inglés Bram Stoker's Dracula, que básicamente es el posesivo al revés, como lo escriben en inglés. Película estadounidense de terror y romance estrenada en 1992, dirigida ahora por el gran conocido director de cine de los 80s y 90s, Francis Ford Coppola, por haber dirigido El Padrino, por haber dirigido Pelotón, y que pues ahora tiene se asume el papel de rehacer, ahora sí que el remake de la película de terror que se conocía en los 30, pero como ya había mencionado Alban, se habían hecho otras versiones.
pero ninguna, muchas eran como que copias ¿cómo se dice? Continuidades de las versiones anteriores, de la versión anterior, sino que ahora se asume otra vez contar la historia, tratando de basarse más en la novela que en la obra de teatro. Es dirigida artísticamente, tiene el director artístico de Phyllis Lefmer, producida por el mismo Coppola, por Fred Fuchs, y Charles Melville. Ahora sí ya se empieza a hablar sobre un diseño de producción, que esto más que nada, aparte de los diseños artísticos, está manejándose mucho lo que son los presupuestos. El guión a cargo de James B. Hart, obviamente asistido por Coppola, que es el que estaba interesado en hacer la novela. Música a cargo de Woj Kilar, polaco. Sonido a cargo de Leslie Schatz. Maquillaje, creo que aquí el maquillaje es lo que, creo que no sé si incluso hasta si ganó por maquillaje esta película, ahorita checamos, pero de seguro sí tuvo algo de reconocimiento. Está buena. Vestuario, creo que Y ganó vestuario, ¿no? ¿qué pasó? Creo que ganó vestuario, mejor vestuario. Vestuario, ok. Bueno, maquillaje Greg Kahneman, Michael Burke y Matthew Mangold. Fotografía a cargo de Michael Ballhaus. Y montaje o edición de Ann Gosround, Glenn Sherby y Nicholas Smith. Escenografía a cargo de Garrett Lewis. Vestuario Elko Ishoika, que a lo mejor como dice ahorita lo checamos, de seguro tuvo ese reconocimiento. Y efectos especiales a cargo de Tom Bandinsky. El elenco, ahorita digo el elenco para tenerlo todo completo. Fue grabada en el 91, estrenada en el 92, dura 128 minutos, 2 horas. Está filmada en el formato de 35 milímetros. Tiene un presupuesto de $40 millones y recauda $215,862,692 en la taquilla. Y el reparto está a cargo de Gary Oldman, quien interpreta al mismísimo Conde Drácula. Winona Ryder, quien interpreta a la damisela de la película, Mina Murray. Keanu Reeves, quien hace el papel de Jonathan Harker. Sadie Frost como Lucy Westerna. Richard E. Grant como John Seward. Cary Elwes como Arthur Holmwood. Billy Campbell, quien hace el papel de Quincy Morris. Y el ya en este momento reconocido Anthony Hopkins, porque había ya hecho la película que hemos ya platicado en este podcast del Silencio de los Inocentes, y también en el papel como Rainfield, que ya hablamos sobre Rainfield, Tom Waits, que ya también es un actor músico actor que hemos mencionado varias veces en el podcast, porque ha salido en varias de las películas que hemos escogido, y que ha hecho un excelente papel. Casi como Pues cameo, ni ¿no? como, no, yo considero que al principio, por ejemplo, en la de Los Marginados, a lo mejor sí era como cameo, porque fue un papel muy corto. Pero si hablamos de películas como la de Shortcuts, la de Atajos, de este cuate, ¿cómo se llama? Álgame, se me olvidó el nombre del director, pero la de Shortcuts tiene un papel preponderante. Es la pareja de Lily Tomlin, y creo que hace muy, muy buen papel ahí. Y luego en la de El Pescador de Ilusiones también, creo que aunque son pequeños apariciones, creo que han sido muy buenas. O sea, hace excelente trabajo, al igual que lo hace en esta película como Rainfield. Jay Robinson como Peter Hawkins. Mónica Bellucci, que fíjate que yo sospeché, pero nunca lo pude acertar hasta ahorita que estoy viendo en los créditos. Mónica Bellucci como una de las novias de Drácula, por lo menos la que más aparecía, ¿no? Micaela Bercow y Florina Kendrick también, unas de los que estaban ahí apareciendo. ¿Qué oye?
Aunque bellísimo, ¿no? La verdad que de repente, Sí, por sí, sí. eso, bueno, Y dije, esta cara la conozco, pues porque era Mónica Bellucci, obviamente. A diferencia de la otra historia, como lo hemos mencionado, aquí quienes, bueno, como mencioné anteriormente, hay una backstory o una historia previa en la que manejan el origen del vampirismo de Drácula, que al parecer viene siendo una especie de acto anticatólico, anticristiano, en el que al verse, pues no traicionado, es que yo no sé cómo interpretarlo. Hay una malinterpretación shakespeariana ahí en la que él se va a la guerra, le mandan un mensaje apócrifo a la esposa, diciéndole o a la novia, a la prometida, de que él está muerto y ella se muere, ella se mata, pensando que él había muerto, él regresa y la ve muerta y, pues, le reclama a la cruz, le reclama a Dios el que le había quitado a la esposa y maldice a Dios o no sé, y tiene una maldición en la que se vuelve una bestia inmortal, ¿no? Teniendo que cargar esa cruz, ese peso de inmortalidad y tener que beber sangre para mantenerse vivo. No sé qué tan relevante es a la novela, pero por lo menos a lo mejor en su momento, y yo sí lo recuerdo así, sentí un poquito más ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se le podría decir? Sí, me sentí un poquito más contento con esta interpretación, con esta narrativa que manejaban, porque sentí que había algo detrás del personaje mítico que manejaban en el cine y en la televisión, ¿no? Un Drácula, misterioso, un vampirismo que la verdad yo en su momento no tenía mucha referencia, y por lo tanto cuando veo la película, que a lo mejor en ese momento pues que era yo ya un joven adulto, un adolescente de salida, sentí que me estaban dando la información que requería yo para hacer más, para relacionarme más con la temática, ¿no? Entonces, ay, la religión, el tabú de maldecir la religión que tanto nos han inculcado en las familias, especialmente como mexicano y como nieto de una señora muy devota a la iglesia. Dije, ay, esto es muy contracultural, esto es muy, ¿cómo se dice? Atrevido y por lo tanto muy llamativo en su momento. Y sí, pues disfruté mucho la película en ese momento. Pero ahora que la veo y que veo todos estos estilos cinematográficos y artísticos, pues me solté riendo, la verdad. Ya no fue la misma sensación y la misma experiencia. no, Tú, pero Alban. sí, o sea, ten cuenta que igual, o sea, ten cuenta que obviamente, por ejemplo, del personaje de Drácula y de la cuestión del vampirismo, ¿sí? En la novela lo toman sus orígenes, básicamente así no lo... Sí, si bien, o sea, habla eso, ¿no? De que pues, toma una negación a, como dices, ¿no? De Dios Sí, un y como reclamo. sí, exacto, y como una especie de maldición, como dices. Eh, pero obviamente en el curso desde que salió la novela hasta la actualidad, ¿no? Obviamente se maneja todo ese origen del vampirismo, ¿no? O sea, y bueno, digamos la trama histórica, ¿no? De Black Temples y demás, ¿no? Que Sí. habla, ¿no? Que en realidad fue un gran defensor, se puede decir, de la cristiandad ante el empuje ¿cómo se llama? De las hordas. De los musulmanes, de los Pues no tanto de los musulmanes, sino de las hordas, por ejemplo, en su tiempo mongoles, los mongoles. sí, Los exacto, orientales, pues. los orientales, Las ¿no? fuerzas orientales, las fuerzas orientales. Exacto, así el empuje, ¿no? Que venía de Oriente hacia Occidente, ¿no? Y en
este caso, pues, esa región de Transilvania, Rumania, pues era un paso que se debía defender. O sea, entonces era muy, ¿cómo se llama? Bueno, en su tiempo, ¿no? Sí. Fue un lugar muy importante, ¿no? Y digamos todos los que estaban, digamos, reinando, imperando, pues era su obligación, ¿no? Ser como una especie de contención, ¿no? Y pues se hablaba, ¿no? De eso, de que, pues, bueno, volviendo a la leyenda de Drácula, ¿no? O sea, que una forma que hacía él para disuadir a los que quisieran era, pues, era el Vlad Tepes, el empalador, ¿no? Pues, ponía, digamos, en el valle, pues los enemigos caídos, ¿no? Los dejaba ahí muertos, ¿no? Empalados. Empalados, Ah, como un entonces, mensaje para el resto, ¿no? Para imponerse y usar pues, el por ejemplo, terror como sí, una especie de... y al parecer, por ejemplo, una de las historias que hablaban de eso, ¿no? Era que él comía, bueno, que se ponía a comer hacia alrededor de todos esos cadáveres, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? El que tal vez él comía hasta la carne de los seres, tus enemigos. de sus enemigos, y entonces empieza lo de la sangre, y entonces de repente se unen muchas cosas, ¿no? O sea, con todas las historias de vampirismo, ¿no? Que en realidad el conde creo que duró así como murió a los 40 años, pero no fue inmortal. Entonces, pero pues, te cuenta que le hizo interesante combinar a Bram Stoker esa historia, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. pero volviendo a la película, por ejemplo, pues ya tienen esa idea de vampiro y digamos de la fama de la novela, ¿sí? Pues de entrada, ¿no? Pues el director, me imagino que le da un enfoque relativamente moderno, ¿no? O sea, ves al vampiro así siempre elegante, Yo, etcétera, ¿no? más que Y a la moderno, yo película, diría más estilizado. Yo digo sí, exacto. determina que hay un arte en la interpretación, pero creo yo que se va al extremo, ¿no? O sea, con algunas cosas, por ejemplo, y esto es nada más pensando, a mí me gustó, nomás quiero aclarar una cosa, me gusta, pero me asusta, no te creas, pero siento yo que pierde un poco de congruencia o coerción los diferentes estilos que maneja. Por ejemplo, la armadura, aunque está padrísima, no siento yo que representa realmente históricamente Sí, los obvio. tiempos, ¿no? O sea, parece de plástico, se ve de plástico, se ve muy ridícula hasta cierto punto para como una protección bélica. Pero bueno, te digo, fueron decisiones artísticas o libertades artísticas que se toma Coppola. Cosa, por ejemplo, ahora no sé si viste Megalópolis o Megápolis, no sé cómo se llama la película, cosa que cansa, o sea, esas libertades artísticas que se toma, de repente empiezan a cansar. Eso, en esta película, como era la novedad, y te digo, por la edad que yo tenía en su momento, me encantaron y todo, pero ahora que la vuelvo a ver, llega un momento donde, ay, esto se me hace ridículo, no le agrega a la historia, no le agrega a la narrativa, no le agrega incluso a los personajes. Pero bueno, te digo, son decisiones que se tomaron en su momento y que de seguro tiene un aprecio, porque pues hasta ganó reconocimientos, ¿no? Algunos efectos llegan a ser un poquito caricaturescos, ¿no? Sobreponer algunas imágenes sobre otras, por ejemplo, ella cayéndose sobre la carta, no sé si te fijaste en esos detalles, los ojos en el atardecer, no Sí, sé tú qué opinas acerca de estos recursos a los que se apoya Coppola. pues lo que pasa es que es una forma, fíjate, por ejemplo, aunque se dice ser fiel a la versión original, Sí. a mí se me hace que agarra obviamente
lo que venía del vampirismo, digamos, ochentero acá, ¿no? Sobre todo con entrevista con el vampiro, etcétera. Ajá. Donde quiere integrarlo, ¿no? A la, ¿cómo se llama? A su película. Como dices, esa cuestión de cosas más, de resaltar mucho, ¿no? Esa negación de la cristiandad, ¿no? De Dios y una forma rebeldía. de la rebeldía, ¿no? Sí. Ajá. Que era una forma así como que dices, bueno, volviendo, ¿no? Era una tradición dentro de las leyendas del vampirismo, ¿no? Que los vampiros descienden de Caín. Sí. Los cainitas, ¿no? Pero la cuestión era que sí, o sea, den cuenta que retoma esa versión de la novela bajo esa perspectiva obviamente moderna. Uh-huh. Y que, por ejemplo, en la película de Bela Lugosi, o sea, lo omiten completamente, ¿no? Es alguien, es un vampiro. Es muy plano. Se da cuenta y que todo el mundo investigue, etcétera. O sea, si quieres investigar más, pues tienes que buscar. Es un vampiro, un monstruo, y que se desarrolla linealmente. Aquí, ¿sí? obviamente, en la película de Coppola, quieren hacer todo ese background, ¿no? Y que ya lo habíamos comentado, ¿no? Que es esa idea de que siempre tratar de, sobre todo del cine norteamericano, de explicar todo. Sí. Cuando en otros... Sí, sobreexponer. Lo que hemos criticado muchas veces de sobreexponer al grado de que ya de plano dices tú, sí, pues ya se vuelve, corres el riesgo de volver predecible el producto. O sea, cuando sobreexpones empiezas a dar demasiadas pistas o básicamente estás delineando todo lo que vas a hacer más adelante. Entonces, aunque eso le puede dar al público cierta certidumbre, pues ya se vuelve poco relevante tu nueva versión o lo que estás ofreciendo. Pero sí, completamente de acuerdo. Si quieres, yo creo que hemos ya realmente mostrado, ¿no? De que sí hay claramente diferencias entre unas y las otras. Así rápidamente, me gustaría que me dijeras qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta de la versión original o de la de 31, la de Browning. Y igual, lo que más y lo que menos te gusta de la de Coppola. De la de 1931, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Lo que más me gusta de la 31, digo, que es así lineal, simple, ¿no? O sea, te gusta la historia así... así como que héroe, villano, se desarrolla la trama. Muy simplista. Simple, pero obviamente, o sea, pues como sabes que hay una novela, y bueno, me imagino que todo el mundo bueno, sabemos de ella, sabemos así como que nos da esa emoción, ¿sí? Igual la podemos, disgregar, pero es simple, ¿no? O sea, te muestra lineal. Sí. Pero pues igual, o sea, tiene sus deficiencias. Pero pues obviamente el personaje, ¿no? O sea, Bela Lugosi, siempre lo vamos a tener de referencia. O sea, cuando hablas de vampiros, en realidad es Bela Lugosi, no es Gary Oldman, por ejemplo, ¿no? En realidad, Gary Oldman queda perdido. En la actual, te da esa esencia un poquito de buscar la cuestión un poquito casi metafísica, que en realidad, o sea, es lo fuerte de la cuestión, hasta se puede decir, me van a criticar mucho, la cuestión gótica, ¿no? O sea, esa, no sé, esoterismo o cosas así más. Sí, se nota. Más acá, ¿no? O sea, se ve nota, que ¿no? se ve que de ahí es donde se están apoyando emotivamente. Yo creo que o dramáticamente es el apoyo por ahí.
Sí, o sea, y hemos visto, por ejemplo, igual hasta con lo que hablamos, por ejemplo, de Hunger, ¿no? El ansia, Sí, ¿no? exactamente. O sea, que también igual se habla de esa cuestión así medio misteriosa, ¿no? De Gótica, cómo... Sí, mística, exacto. definitivamente. Sí, Místico porque es de lo poco que conocemos o sabemos o nos es lo- interesa hasta sí, que te presentan elementos a lo mejor semieróticos o eróticos o elementos que te puede ser que te llamen, que te den cierto placer, pero que a la vez es algo, sigue siendo algo desconocido, una cierta perversión que de alguna manera dices tú, ¿qué mundo es este, no? ¿A dónde me quieren llevar? sí. Y obviamente, o sea, por ejemplo, es ahora, ¿no? O sea, te das cuenta que esa revisión que siempre se está haciendo, sobre todo de la literatura, sobre todo de la literatura y la de esos, Sí. en cuanto a que dices, o sea, que las novelas, de qué trataban, ¿no? Y que siempre esa metainterpretación que empezamos a hacer de todo lo anterior, ¿no? Y que Justo lo que obviamente le hacemos da ahorita. cierta, o sea, cierta cosa, relevancia o Ujú, más interesante, ¿no? Hace más interesante muchas cosas, ¿no? O claro. sea, por ejemplo, tú antes veías, por ejemplo, Drácula, y te digo, era un monstruo y un héroe y se peleaban y se acabó, ¿no? Y Ujú. ahora me cuenta que siempre estamos viendo así como que los motivos del monstruo, los motivos del El, héroe. el lado humano del personaje que no conocíamos, lo que lo aterriza y lo hace, como dicen los gringos, relacionable, ¿no? Sí, Buscar pero el punto además, relacionable para pero darle más además, capas y más interesante. sí, no, pero además de eso, ¿no? La cuestión hasta psicológica, sociológica, ¿no? O sea, Por de que eso, dices, así, lo humano, Drácula, o sea, a veces lo que nosotros queremos, ¿cómo se dice? Consumir es lo que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Y pues, ¿qué nos hace reflexionar sobre nosotros mismos? El psicoanálisis. El detrás de el porqué del comportamiento, el, el de dónde viene, por qué, cuál es el origen, a dónde nos llevan este tipo de relaciones humanas, de relaciones interpersonales, de relaciones personales que de alguna manera pues nos dan respuestas a veces a preguntas que tenemos ahí en el psique. Bueno, yo rescato de ambas películas, y, bueno, no es cierto, tengo que separarlos. De la primera rescato la simplicidad, rescato la calidad de producción, muy buena calidad de producción. Rescato el trabajo de los personajes secundarios. Los primarios está bien, pero como es tan cliché ahora, la verdad, pues no las aprecio tanto por lo mismo. Es el Conde Drácula clásico que todo el mundo interpreta, es el que usa Adam Sandler, es el que muchos repiten. Y en el caso de la nueva versión, pues sí agradezco esa sobreexposición. A lo mejor ya ahora no tanto, se me hace un poquito espesa, pero el aprecio, eso es lo que le da el extra a la historia. Y pues me acerca yo creo que a la parte literaria. No he leído la novela, pero pues yo creo que ya es momento de darme la oportunidad de adentrarme un poquito en lo que es la parte literaria de esto. ¿Qué desecho de las películas? La primera desecho, que a lo mejor los personajes son un poco planos, no tienen dimensión, y pues me pierde un poco en eso, porque ya me acostumbré a lo que estamos hablando, ¿no? A ese trasfondo de personajes, trasfondo de historias, trasfondo de sí, que me da a mí más de lo que estoy pidiendo. Y en la nueva, los estilos que estaba leyendo ahorita una comparación de ambos y critican que Coppola le tiró a todo y afortunadamente le pegó a varias cosas, entonces por eso la película tuvo el éxito que tuvo, pero sí,
podría representarse si hablamos del arte plástico en una pintura. A lo mejor es como cuando avientas, es un, ¿cómo se llama? Un Jackson Pollock, ¿no? Avientas pintura a la pared y ya a veces latinas y a veces no latinas. Como que eso es lo que pasó con esta película. Utilizó mucho recurso muy conocido, de muchos directores ya que han pasado y que aquí creo que se, se pierde un poco los estilos cuando hace eso y pierde un poco el interés. Yo sí perdí un poquito el interés cuando hace eso. ¿Recomiendas ambas películas? ¿No las recomiendas? ¿Cuál es tu calificación, Alman? No, claro que les recomiendo las dos. O sea, obviamente son referencias totalmente modernas. Y bueno, retomando eso, el tema del remake. Bueno, ya comentaste remake, reboot, Los conceptos. reboot, sí. Pues nomás hablé de reboot, todavía no entró en las otros conceptos, pero sí. Había tema de debate de reboot. O sea, no es un reboot Ajá. directo, ¿no? Es un No. remake, es una... Es pues, otra interpretación. Sí, otra como que interpretación, exacto. como que reboot quieren hacer una historia nueva y un remake quieren reinterpretar una Sí, historia, la ¿no? película, sí, o sea, pero sí, o sea, por ejemplo, aquí sí eso, ¿no? O sea, como que hace la referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la película de Drácula de Bela Lugosi, como dices, o sea, Bela Lugosi se acaparó ese papel, ¿no? O sea, sí, Sí. o sea, no podemos prescindir, cuando hablamos de Drácula en cualquier cosa, siempre va a resaltar Bela Lugosi, ¿no? Va a ser la versión. Sí, va a ser la Va a ser versión la que viene a la versión, sí, mente. o sea, es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, de Nosferatu de Murnau, o sea, que está hasta medio rara, más, Sí, está hasta más raro, ¿no? grotesca. Más Hasta más grotesca, yo creo. grotesca. Y que... Ay, no, espera un momento, que ya está pasando el tren. No se oye, No. no se oye, no te apures. Ah, bueno, y entonces... lo que rescato, por ejemplo, de la segunda, cuando haces un remake, obviamente el director o las producciones, ¿no? O sea, la casa productora se arriesga, ¿no? Porque pues, Sí. obviamente va a hacer las comparaciones, ¿no? O sea, es lo interesante, ¿no? del remake. Es inevitable. Sí. Sí, exacto. Obviamente es así como que aquí está mi opción, ¿no? Ujú. Para compararlas, que si es mejor o peor, ¿no? Hemos Sí. visto que unas son mejores, otras peores, ¿no? Bueno, Ujú. vamos a ver. Siempre, como todo, aciertos y desaciertos, no, O sea, y a veces esos aciertos y desaciertos son completamente distintos en la parte del público y en la parte de los críticos, porque eso constantemente se ha estado aclarando, ¿no? Lo que el crítico experto en cine, supuestamente, experto, y hay que decirlo, experto en ver cine, no experto en hacer cine. A diferencia de lo que percibe el público, a veces, muchas veces, es algo que no se controla por parte de nadie. Entonces, puede ser que los críticos vean una película, le den muy mala crítica, sin embargo, la taquilla lo premia, ¿no? Premia con una recaudación increíble. y fíjate, por ejemplo, eso, el Drácula de Coppola, se me hace, pues, por ejemplo, y volvemos un poquito, ¿no? De que fue una especie de decir, ¿sabes qué? O sea, después de lo de Bela Lugosi, o sea, todas las películas, material, historias que salen de vampiros, que de Ujú. repente pues, todo el mundo empieza a hacer, digamos, sus historias, ¿no? De cómo nacen, cómo se comportan, etcétera. Sí. Y entonces Coppola dice, tiempo, o sea, vamos a volver a lo original. Ujú. Empezamos Sí, del material original. Ujú. Entonces decimos, aquí empezamos. A mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, que dices, por ejemplo, ahorita hace poquito estaba comentando eso de, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho esa historia del vampirismo, ¿no? Del que, cosa más que el vampiro nace de Caín, ¿no? Ujú.
que es una referencia mucho, bueno, no sé si te tocó, ¿no? Por ejemplo, La Mascarada, ¿no? Que era un juego de rol y después fue un juego de video. Entonces que agarran todo ese, ¿cómo se llama? Esa trama y en realidad hacen toda una historia de clanes y demás, ¿no? Que se van retomando. Y con Coppola dice, no, pues a todas esas cosas quitarlas, ¿no? Porque tenemos que volver al original, ¿no? Al material original. A Claro. mí me gusta eso, ¿no? O sea, y ya no es que vampiros del espacio, por ejemplo. Increíblemente, por ejemplo, una referencia también del vampirismo, por ejemplo, la película de Inframundo, ¿no? Sí. Donde, bueno, y además retoman los hombres lobo, que también casi están muy unidos en los vampiros y los hombres lobos. Con Coppola, por ejemplo, pues obviamente ese también retoma mucho ese medio glamour y interés, ¿no? O sea, de cómo es el vampiro, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. ves a Gary Oldman y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Esa comparación, aunque no, por ejemplo, en la novela y bueno, y en el libro, ¿no? El personaje del conde, o sea, no cambia. Sí. Con Coppola, ya ves que, por ejemplo, en Transilvania es alguien grotesco y ya cuando llega a Londres es alguien así bien elegante. Muy elegante, joven, exacto, ¿no? pulcro. Yo creo que la pulcritud se vuelve en una distinción. Pero también estamos hablando de que está reenamorando a su doncella, ¿no? Es también un papel, tiene su propósito, la imagen. Bueno, pues entonces, pues yo a ambas películas les doy pulgares arriba. Las recomiendo ampliamente para que las vean, para que comparen y para que tengan esos puntos de referencia. Y Pues otra cosa, antes, Bela Lugosi, pues obviamente lo vemos en Drácula, pero hizo un resto de películas también de ese tipo. También interpretó ajá, al hombre lobo y otros personajes medios histéricos. Que también, o sea, hay que ver esas películas clásicas. De repente hay que, pues, ¿no? Adentrarnos un poquito en la historia, ¿no? O sea, para ponerlo. Pero sí, para síguele. tenerlo como una referencia. Sí, claro, claro. Sí, estoy viendo. La verdad no lo no lo tenía yo tan presente, pero sí, estaría interesante si tenemos la oportunidad de comparar y tener al rato otra película de referencia, estaría muy bien. Pues sí, antes de concluir, pasamos a la sección de recomendaciones de plugins. No sé si tú tengas algo que quieras, algún libro, algo que quieras compartir con quien nos escucha. Yo esta semana concluí la serie de Netflix llamado You, sobre un asesino en serie. ¿Qué onda? Sí, yo también la vi. Si la tienes presente, pues al parecer ya fue la última temporada, la que se estrenó, la quinta temporada esta semana. Ya fue finalmente, ya la terminamos, sí, ya se vio el final. Creo que un final, no sé si esperado para su público. Yo sí estoy conforme con el final. Era un personaje que no soportaba yo y estoy contento con el final. Y creo que con eso ya lo spoileé, pero pero sí, a lo mejor vale la pena verla. No es tan predecible como yo pensé. Hay cosas predecibles, pero no es tan predecible como pensé. A mí me cansó que el cuate lo, lo, ahora sí que lo revivían tanto cada temporada, pero bueno, tuvo sus Pues razones y tuvo obviamente su éxito. pero era el chiste de esa cosa, ¿no? Ajá. De esa serie, de que en realidad el personaje era malísimo en su papel de asesino serial, que básicamente siempre se salvaba por suerte, o sea, no, Ajá. no por habilidad. Sí, pero era tan Yo me quedé en egocéntrico Londres. que no lo aceptaba eso. O sea, es increíble cómo se salieron con la suya de un Sí. personaje tan narcisista que siempre se saliera con la suya. O sea, tuviera tanta suerte, la verdad. Pero pues creo que
creo que lograron un buen final. Sí la recomiendo O que sea, entonces ya. a lo mejor podrían Yo me quedé omitir, hasta a lo mejor, Londres. O sea, ese yo sí, de no hecho, lo he visto. bueno, pues es la conclusión de esa historia. Ah, ¿Cómo sí. se llama? Es que yo diría, fíjate, es que es bien curioso. A Ah, mí no me gustó esa temporada que se va a Londres, no me gustó, sí, 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 porque te saca completamente del contexto de la historia. Sin embargo, es necesaria para poder entender la última temporada. Este, pero pues no la voy a platicar para que la vean, para despertar un poco de curiosidad. Y pues sí, es mi recomendación de la semana. Quienes no han visto You, pues sí, recomiendo tienen que ver las 5 temporadas. Aunque la verdad podrías Las verlas primeras tres están buenas. individualmente. Las primeras tres Pues creo que están buenas, ¿no? tengo mis. Fíjate que supieron cerrar los ciclos, supieron cerrar la historia, pero y lo hicieron bien, pero sí se me hace un poco tortuoso chutarte las 4 anteriores para disfrutar la quinta, pero pues lo tienes que hacer para entenderla. Está difícil verla sola así, sin nada más, para poder interpretarlo. Sin embargo, hacen varios flashbacks que ayuda un poco, pero sí, la verdad, lo que le da el sabor es haber visto las temporadas anteriores. Y te digo, me quedo conforme con el final. Tú no sé si tengas alguna recomendación antes de despedirnos. Bueno, pues ya hablando del tema vampírico, creo que, bueno, no sé si lo había comentado, ¿no? Por ejemplo, hablando de Netflix y la de Castlevania, Ujú. es una serie animada que, que es, Como digamos, el lo videojuego, original, ¿no? después que viene el videojuego y que, Ujú. recuerda que ya han sacado varias temporadas últimamente. Sí. Nunca la he visto, ¿eh? Está buena Y entonces. sí, la verdad que sí, a mí sí me gustó, y los gráficos y la interpretación, la verdad que sí está padre. Bueno, Y, tendremos que ver. y hablando de así un poquito, fíjate que yo no sabía, por ejemplo, aquí retomando casi de juventud, el cómic de Buffy la Cazavampiros. Ajá, Ten en cuenta que es un cómic que salió después de la serie, ajá. que como todo el mundo pedía, así como que qué pasó al último, Sí. hacen un desarrollo de cosa más de los personajes después de lo que pasó después de la serie. Y está Ok, interesante también. muy Está, bien. está muy padre cómo se desarrollan los personajes. Que es un cómic Súper ahí que interesante. anda por las redes y está muy interesante. Porque sí, o sea, digo, el mundo vampírico tal vez no lo tomamos, pero digo, es un tema, ¿no? Obviamente Ujú. vamos a volver a la cuestión gótica, a la cuestión eso, ¿no? Y que a mucha gente le interesa, ¿no? Bien, Pero bueno, en fin. excelente. Bueno, muy bien, Ahí- pues excelente. Pues muchas gracias, Alman, por acompañarnos y por... Ahora sí que salvaste el episodio. Yo ya estuve a punto de Ah, cancelarlo. Te agradezco mucho tu tiempo y tu interés oh, y pues nos vemos. ¿Qué bien? no, y hubiera sido interesante porque en realidad, digo, este tema lo hubiéramos podido sacar un más y sobre todo Sí, con otras gentes. Ya me al rato. imagino la idea europea de Thomas o la Pues él fue el que la idea... sugirió, hubiera estado interesante. De hecho, a ver si me manda un audio para Sí. agregarlo, ¿no? Y lo escuchamos aquí. Y O la pues forma sí, siempre, particular siempre va a de estar ver intenso. De ¿cómo Rick se llama? o de Sí, Jorge. de Jorge también. Y de Sí, Enrique, obviamente. sí, Entonces sí claro. hubiera sido interesante. Igual hasta casi podemos hacer una nueva mesa de debate sobre esto. Sí, pues, Pero la sí, siguiente hay tanto episodio, material que está difícil retomar otra vez algunos temas, pero quién sabe, a lo mejor más adelante hacemos el spin-off ¿cómo se llama? Looking Back ¿cómo se dice? O retomar algunas películas que a lo mejor... Es que aquí, a quien nos escucha, nos interesa mucho escucharlos, saber qué opinan. Hasta ahorita hemos tenido muy poco retroalimentación por parte de quien nos escucha, nos sigue.
los invitamos a que por lo menos comenten en nuestros espacios, comenten en Spotify, comenten en YouTube, para saber qué opinan y de alguna manera de ahí pues mejorar o hacer más interesante para quien nos escucha las temáticas. Aquí la idea es crecer, mejorar y hacerlo más interesante. Entonces, tienes pues sí. razón, de que nada nos ponen like, ¿verdad? cuando compartimos eso, y no sé si la ven o no. No, y el like es bueno, pero creo que es mejor, a veces es más interesante escuchar una opinión, y a veces cuando la opinión se contrapone a lo que decimos, lo hace más interesante. Porque sí, todos podemos decir que nos gusta o no nos gusta algo, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos gusta? ¿Qué es lo que lo hace incómodo, o qué es lo que lo hace que no cuadre con nuestros pensamientos? Entonces, a ver si tenemos la oportunidad de escuchar de ustedes. Hay material bastante, ya tenemos más de 100 películas, yo creo que llegamos a las 200 en esta temporada, y pues ojalá tengamos más retroalimentación de quien nos escuche. Entonces, Alban, pues te deseo una excelente semana. Sigue The Andromeda Strain, sugerida por Jorge. Hay la película de 1971 y la serie que salió en el 2014, si no me equivoco. Ahorita checo, es una miniserie de 3 o 4 episodios. Es con los que estoy ahorita batallando para encontrar, pero pues esa es la tarea ahora. Vamos a ver ¿cómo se dice? Pues, cerca de 4 horas de material, yo creo 4 o 5 horas de material, entonces hay que darnos el espacio para verlo. Bueno, pues estas 2 películas en realidad sí fueron, pues están, por ejemplo, de Drácula era larga en su tiempo, y la de obviamente de Francis Ford Coppola 2 horas de cigarrita. Sí, exacto. Entonces, sí, pero pues hablar de 5 horas de tiempo también requiere algo de ¿cómo se llama? Ahora sí que disposición, más que nada. Bueno, pues Alban, ya ves. Ahí estamos entonces, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Igualmente, pues saludos a todos y hasta la próxima. De tu parte, nos vemos. Bye. Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio: Arnoldo Bautista. Diseño gráfico: Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical: Arnoldo Bautista. Relaciones Públicas y Administración de Comunidades: Marta Cecilia Soto. Idea original: Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgenext.